Y ecuatorianos, otra polémica generada al acusar el ADN al correísmo de manipular cifras de seguridad. La bancada de ADN emitió un comunicado titulado La mano de sangre del correísmo, en el que denuncia una supuesta manipulación de estadísticas de seguridad durante los gobiernos de Rafael Correa. Oiga, en el debate lo nombraron como 44 veces, siguen nombrándolo. O sea, ¿qué les gusta? ¿Qué quieren que les haga un hijo? Vamos a mirar y venimos al detalle. La mano de sangre del correísmo. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó hoy el informe de fiscalización sobre una posible manipulación del sistema de datos de homicidios de 2008 al 2023, incluyendo desapariciones y trata infantil. Con esto se evidencia la mano de sangre del correísmo que engañó al país y encubrió crímenes de lesa humanidad. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se hablaba de la Isla de Paz, con cifras alteradas y maquilladas. También queda claro que el cierre de la base de Manta fue solo una estrategia para darle paso al crimen organizado y el inicio de la ola de criminalidad que hoy azota a nuestro país. Como bancada de ADN, no permitiremos la impunidad. El informe de la comisión increpa a la Fiscalía General del Estado para que se investigue penalmente los hechos detallados en el informe respecto a la alteración de datos, omisión de funciones, encubrimientos y delitos de lesa humanidad, que recaen principalmente en contra del entonces ministro del Interior, José Serrano, y del fiscal correísta, Galo Chiriboga. Con hechos hoy se demuestra lo que representan: el engaño, la corrupción y el terror. Sin embargo, el documento ha sido duramente cuestionado por analistas y políticos, entre ellos Andrés Arauz, quien señaló inconsistencias graves en su contenido. Desde el titular, el comunicado plantea una contradicción al hablar de una mano de sangre, mientras aborda un periodo caracterizado por la paz pública según las estadísticas oficiales. Además, el informe se limita a señalar una posible manipulación sin presentar evidencia cuantitativa o técnica que respalde sus afirmaciones. Las críticas también apuntan a errores conceptuales como la inclusión de desapariciones y trata infantil dentro de cifras de homicidios, lo cual no corresponde a estándares internacionales de medición. El cierre de la base militar de Manta es otro punto debatido, ya que el convenio con Estados Unidos tenía una fecha de vencimiento preestablecida y no fue un acto unilateral del correísmo. Pero vamos al detalle de la información. El comunicado también acusa al correísmo de encubrir crímenes de lesa humanidad, pero omite mencionar responsables específicos o presentar pruebas que sustenten esta grave imputación. En contraste, Lenin Moreno y María Paula Romo han sido señalados por crímenes similares tras investigaciones realizadas por organismos independientes. Asimismo, la acusación selectiva hacia dos funcionarios que ocuparon cargos durante una parte del periodo 2008-2023 ha sido interpretada como un intento de politizar el tema de la seguridad ciudadana. Para Arauz, el informe carece de rigor científico y parece desconocer avances clave del correísmo, como la obligatoriedad de publicar bases de datos completas para garantizar transparencia. Según él, la escalada de violencia actual tiene raíces claras: la reorganización de cárceles bajo el gobierno de Moreno y los vínculos del narcotráfico con sectores políticos y empresariales actuales. Vamos a desmenuzar este comunicado objetivamente. El titular dice mano de sangre del correísmo. Sin embargo, el informe trata sobre el periodo de paz, pax, ausencia de sangre. Desde el titular ya hay dos hipótesis contrapuestas y mutuamente excluyentes entre sí. Informe de fiscalización sobre una posible manipulación. El objetivo de una fiscalización es investigar e indagar hasta determinar la realidad, no una posibilidad. Destinar recursos públicos y valioso tiempo de funcionarios para concluir que había una posibilidad de algo es un despropósito. Datos de homicidios, incluyendo desapariciones y trata infantil.
Los dos últimos tipos de delitos no forman parte de los datos de homicidios. Puede ser un problema de estructura gramatical, pero conociendo a Inés Alarcón, es altamente probable que piense que en homicidios se incluyen todos los otros delitos. No hacen referencia a las metodologías internacionales de la Organización Mundial de la Salud para catalogar causas de muerte, ni los estándares internacionales para catalogar diferentes tipos de delitos de comparabilidad internacional, como los de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito. Engañó al país. Las estadísticas oficiales fueron estudiadas por organismos internacionales e inclusive investigadas a fondo por el Banco Interamericano de Desarrollo, no correísta. Pero no hay tal engaño, porque por primera vez en la historia, con el correísmo, se obligó a que el INEC publique las bases de datos enteras a nivel de microdato, precisamente para que la comunidad científica pueda evaluar directamente la calidad de la estadística. 5. Encubrió crímenes de lesa humanidad. Una comisión de tal relevancia como la de seguridad tendría que singularizar responsables y plantear acusaciones particulares respecto a algo tan grave. Es más, debería acudir a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los únicos acusados de crímenes de lesa humanidad han sido Lenín Moreno y Mapaula Romo, por parte del Defensor del Pueblo, luego de una comisión de la verdad apartidista. Cifras alteradas y maquilladas, un informe de fiscalización esperaría que se presente la evidencia cuantitativa de dicha alteración, pero no hay mención en todo el comunicado a ningún concepto estadístico, matemático, contable, absoluto o relativo. No hay una cifra. Son afirmaciones que carecen de respaldo técnico o científico en el comunicado. 7. Cierre de la base de Manta. Hay una gigantesca imprecisión jurídica e histórica. La base de Manta no fue cerrada. El convenio de la base siempre fue de 1999-2009 y los EU decidieron adelantar su salida anticipadamente en 2008. Hubiese sido bueno que levanten la información oficial e histórica de la Unidad de Tratados de la Cancillería. Estados Unidos anticipó su salida porque en ese momento priorizaron sus intereses geopolíticos en Comando Central de Estados Unidos 8. Darle paso al crimen organizado es una aberración carente de sustento. El crimen organizado en su expresión violenta comienza con una decisión explícita en el gobierno de Moreno cuando se elimina el Ministerio de Justicia y se reorganizan las cárceles y pabellones para acomodarse a los intereses del crimen organizado. La violencia masiva surge cuando esa contaminación penetra a todo el Estado, pero precisamente a Unibanano en pacto con los Noboa y la comandancia de la policía con Lazo, como lo evidencia León de Troya y excomandantes y exdirectores de Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores hoy sentenciados. Acusar a 2 personas que ocuparon apenas una parte del extenso periodo 2008-2023 analizado parece una acusación selectiva, pero aún más, hay omisiones de acusar. Si la acusación de manipulación fuese cierta, a médicos legistas, personal de criminalística, laboratorios, morgues, directores de estadística del Instituto Nacional de Estadística y censos ministros de Salud, Banco Interamericano de Desarrollo y otros. La realidad es que la seguridad ciudadana no mejora porque circulan muchas más armas y porque Noboa y Acción Democrática Nacional están vinculados al narcotráfico. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, el comunicado de ADN ha generado más preguntas que respuestas, evidenciando una falta de rigor técnico y una narrativa parcializada que no existe y que no registra un análisis objetivo. Lejos de contribuir al debate sobre la seguridad ciudadana, el documento parece ser una herramienta política que omite contextos históricos y datos comprobados. La realidad es que el problema de la inseguridad en Ecuador
no puede reducirse a acusaciones simplistas ni explicarse sin mencionar la proliferación de armas, la corrupción estatal y los vínculos entre el narcotráfico y sectores del poder. Mientras tanto, el país sigue esperando propuestas concretas y basadas en evidencia para enfrentar una crisis que afecta directamente a la ciudadanía. Y aquí quiero hacer un comentario muy profundo. ¿Por qué como ecuatorianos nosotros no exigimos que los candidatos presenten propuestas en vez de andarse insultando? ¿Por qué no exigimos cuando hay niños, familias caídas, que tienen que aclarar lo que está ocurriendo, porque si no se podría convertir en crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no exigimos como ecuatorianos a quienes están en el poder que den pues una información concreta? No los policías, la policía miente, el presidente. ¿Por qué no en persona no busca cuáles son los problemas que hay? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Quieren que les diga la verdad? Porque la corrupción viene desde el principal. Así de simple, ecuatorianos, la corrupción viene de arriba. Por eso es que ellos están en silencio, mandan a sus generaluchos, a sus capitanzuchos a dar un informe. El país ya no aguanta más. Y creo que sí es necesario comenzar a trabajar desde el poder popular para exigir lo que nos corresponde. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.